Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook. Nuevamente nos encontramos en este día jueves para poder compartir la palabra del Señor en este espacio que hemos titulado Conectate. Y vamos a estar mirando, observando y hablando sobre el mismo tema, podríamos decir. ¿Y por qué les digo mismo tema? Porque estamos produciendo, estamos dando una serie de estudios que tienen que ver con Génesis y allá el comienzo. Sabemos que Génesis significa en el principio y estamos hablando mucho de lo que es el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y vamos a hablar de otros detalles en esta noche, detalles minuciosos que tal vez muchas veces hemos observado en la escritura, pero que nos dejan una enseñanza muy profunda. Les habla el pastor Hugo Ramini, para los que no están conectados por primera vez. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y vamos a comenzar orando este estudio bíblico de la palabra del Señor. Mientras más personas se conectan, y les pido, por favor, a todos aquellos que están conectados a través de esta red, que puedan compartir este mensaje, que puedan extender a sus contactos, hacia otros grupos que están formados en el Facebook, para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor y para que el mensaje del Evangelio se extienda. Nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio como en estos días. Solamente con un clic en compartir podemos llegar con el Evangelio a muchas partes del mundo. Así que vamos a orar al Señor, vamos a orar y vamos a entregar esta noche en las manos del Señor Jesucristo. Y podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú nos congregas a través de este medio, Señor. Gracias, Dios mío, porque aunque, Señor, comenzó una cuarentena con restricciones, Señor Jesús, tú, Señor, nos permitiste, Señor, nos diste esta herramienta para seguir predicando tu palabra, Señor. Y eso permitió que el Evangelio se siguiera extendiendo, Señor Jesucristo, para que muchos conozcan la verdad, Señor amado, para que muchos se arrepientan, para que muchos experimenten salvación. Y en esta noche, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú estés bendiciendo a todo aquel que está conectado, a los que se van a conectar también, Señor, para que tu palabra, Señor, en esta noche sea de bendición para todos, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos experimentar tu presencia, Señor, en nuestros hogares, Señor, y que seamos enseñados por ti, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado. Oh, Señor, pidiendo bendición también para aquellos que nos están, Señor Jesús, en este momento observando, Dios mío, desde sus hogares, Señor. Que tú, Señor, estés sanando, que tú estés librando, Señor, que tú estés respondiendo a cada necesidad, Señor. Y que esta palabra que vamos a escuchar en esta noche, que vamos a observar, Dios mío, este tema tenga realmente, Señor amado, relevancia para nuestras vidas, que le demos la relevancia que debe tener, que nuestros oídos espirituales estén abiertos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios mío, y Señor, encomendamos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a seguir con esta transmisión. Ya he puesto en pantalla lo que fue el título del último estudio, que habló de el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que pudimos hacer énfasis en este último estudio a los propósitos que la enfermedad tiene. Ya habíamos hablado de propósitos de salvación, habíamos hablado de propósitos de que Jesús sea glorificado por medio de la enfermedad, habíamos hablado de que la enfermedad tenía como propósito también que las obras de Dios se manifestaran, habíamos hablado también de que el
propósito también que la misma enfermedad conlleva, termina revelando cosas que hay en nuestro corazón. Ya habíamos visto la historia de Naamán, cómo reveló su enfermedad, su lepra, lo que había en su corazón, que era su soberbia. Habíamos visto también al rey David, cómo Dios reveló cosas positivas en la vida de David como cosas negativas también que había en su corazón. Él quiso enaltecerse a sí mismo como rey, realizando un censo que Dios en ningún momento se lo pidió. Y también habíamos visto lo bueno en el corazón de David, que era un corazón temeroso de Dios. Y vamos a comenzar con el estudio de esta noche, que tiene como título Lo que el huerto del Edén nos dejó. Y sabemos que todo comenzó allí en ese lugar, en el huerto del Edén. Y vamos a leer en el capítulo 2, en Génesis 2, capítulo 9, versículo 9, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 9, donde podemos ver allí lo siguiente que está en pantalla y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí vemos en la palabra de Dios este texto que nos habla que el árbol de la ciencia del bien y del mal, juntamente con el árbol de la vida, estaban en el centro del huerto. Estaban puestos allí porque eran los dos árboles más importantes de la creación de Dios. Y podemos hacernos esta pregunta también. ¿Por qué los dos árboles estaban en el centro del huerto y tan cerca? Este estudio va a tener una serie de preguntas. Saben que podemos estudiar la palabra de Dios haciéndole, es un método clásico, es haciéndole preguntas al texto, haciéndole diferentes preguntas. Y esto a usted le puede servir para estudiar la palabra de Dios en su hogar. De hecho, fue uno de los primeros métodos que apliqué en mis comienzos como predicador, como enseñador de la palabra de Dios. Y es un método que le recomiendo porque es un método que lo va a llevar a usted a poder indagar, a poder profundizar en la palabra de Dios. Así como usted conversa y le hace preguntas a otras personas, usted puede también hacerle preguntas a la misma Biblia, porque es la palabra de Dios. Y hay alguien que contesta del otro lado, porque hay alguien que inspiró las escrituras y es el Espíritu Santo de Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras. Y encontramos una respuesta acá. En Lucas, usted puede buscar en el Evangelio según San Lucas o observar en la pantalla, capítulo 16, versículo 22. Y dice lo siguiente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, representa el cielo y el infierno. Representa la vida eterna y la condenación eterna. Entonces, por eso cito estos pasajes. Por eso cito estos pasajes donde encontramos al rico y al Lázaro. Y fíjese que esto no es una parábola, esto es una situación real la que sucedió, la que Jesús contó para hablar de la eternidad y para hablar de estos dos lugares. Cuando hablamos del Hades, el Hades sabemos que era un lugar de tormento. Era donde se encontraban todos los que partían sin creer en Dios. Y también vemos en la palabra del Señor que había otro lugar allí, que era el seno de Abraham, que era un lugar de consuelo, donde partían las personas que se iban de esta vida teniendo la esperanza de la redención, la esperanza del Mesías, de la venida del Mesías para la redención de sus almas y para la consumación de la vida eterna. Dos personas se encontraban en estos lugares. Un religioso de la época, da a entender la palabra de Dios cuando vemos allí, por la vestimenta que llevaba esa persona, y que era una persona adinerada que realizaba banquete con esplendidez, quiere decir que era una persona que tenía muchos recursos económicos, que le gustaba codearse con la alta sociedad, si podemos denominarlo de alguna manera, y había un mendigo, un hombre que anhelaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de este rico y religioso. Pero llegó el momento de morir y ambos partieron a dos diferentes lugares. Uno partió, que fue este religioso, este hombre adinerado, a un lugar de tormento. Sin embargo, el otro, el mendigo Lázaro, partió a un lugar de consuelo. Y allí se encontraron los dos. Y vemos que este personaje, el primero que nombré, este religioso, podía ver hacia el otro lado. Entonces habla de lugares que estaban prácticamente sobre una misma superficie. Podía observar, dice, a Lázaro en su seno, en su lugar de consuelo, allí como vemos en la palabra de Dios. Tanto como el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida estaban sobre una misma superficie y en el centro del huerto. Sin embargo, como vemos en la escritura, allí en la palabra de Dios, este religioso pedía socorro, pedía aunque sea que su lengua fuese mojada con un poco de agua, porque era tanto el tormento que sentía, era un tormento realmente asfixiante, insoportable. Estaba atormentado en una llama. Sin embargo, Lázaro era consolado. Entonces, estos dos árboles, si vamos al Nuevo Testamento, representa la salvación y la perdición. Representa el Hades y el seno de Abraham. Representa el cielo o el infierno. Y Jesús
es el encargado de sacar a la luz la inmortalidad. Y Él da luz a las enseñanzas del antiguo pacto. A través de Jesús podemos entender mejor el antiguo pacto. A través de Jesús podemos entender mejor los comienzos, el Génesis. Y podemos ver esta ilustración. Querido amigo y amiga, si hoy te tocara partir de esta vida, ¿a dónde irías? Si te encontraras ante la posibilidad de elegir el camino de la perdición o el camino de la salvación. El camino de la perdición que te promete en muchos casos una gran vida en esta tierra y tuvieras que escoger entre el camino de la perdición y el camino de la salvación, que tal vez no es el camino que muchos anhelan, pero que es el único que te lleva a la vida eterna. ¿Cuál elegirías? Porque ahora es muy fácil decir y echarle la culpa a Adán y Eva de todo lo que sucedió. Pero nosotros nos encontramos ante la misma situación. Por eso la Biblia es interesante ver cómo llama al ser humano caído el primer Adán en su naturaleza pecaminosa. Porque estamos identificados con Adán como seres que le hemos dado la espalda a Dios. Estamos identificados con la conducta de Adán, de Eva, y tenemos la tendencia siempre a escoger el peor de los caminos. También si podemos seguir viendo esto, podemos leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, un versículo muy interesante también, que hace alusión a lo primero que leímos en esta noche. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios puso ambos árboles en el centro del huerto y a la vista de el ser humano, a la vista de Adán y a la vista de Eva. Y en Deuteronomio 30, 19, Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, Dios nos habla de que pone a los cielos y a la tierra por testigos, que Él ha puesto delante de nosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solamente el camino que tú escojas en esta vida va a influir sobre ti, sino que ese camino que tú escojas va a influir sobre tu familia, sobre tus descendientes. Es por eso que hoy podemos ver en la actualidad muchas familias disfuncionales y que repiten patrones de conducta, que familiares se vuelquen al alcohol, tiene consecuencias ya futuras también, porque hace más propenso a sus hijos a que se vuelquen al alcohol también, o a las drogas, o a cualquier otro tipo de vicio, a la violencia familiar, hace más propenso a sus descendientes con respecto a esto. Entonces, las elecciones, las decisiones que nosotros tomemos, tienen influencia en nuestra vida. Son importantes las decisiones que tomemos. No es cualquier cosa. ¿Qué vas a escoger? Esta ley fue dada a Moisés en el Sinaí. Y el pueblo de Israel siempre se equivocó.
La generación, más específicamente hablando de la generación de Moisés, se equivocó y siempre se estuvo quejando ante Dios. Siempre estuvo en una constante protesta y eligiendo el camino de la muerte. Por eso sufrieron tanto en el desierto y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero hay una generación que escogió la vida y fue la generación de Josué y Caleb. Los únicos que de la generación de Moisés pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué futuro quieres para tu familia? ¿Qué estás pensando? Hay padres que piensan que lo máximo y lo mejor que les pueden dejar a sus hijos es un buen sostén económico, una casa, un auto tal vez, una herencia. Pero la herencia más grande que tú le puedes dejar es que tú escojas el camino de la vida, para que seas ejemplo a tus descendientes, para que ellos también escojan ese camino. ¿Qué vas a hacer? Ante esta interrogante se encontraron Adán y Eva en el huerto del Edén y escogieron mal. Y hoy estamos pagando consecuencias. Pero no todo es culpa de Adán y Eva, porque los que descendieron de Adán y Eva siguieron escogiendo los mismos caminos. Estamos a tiempo. Hoy es la noche de escoger el camino de la vida. Vamos a ver otro texto donde también vamos a hacerle preguntas. Génesis 3, desde el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué nace allí? Si tenemos que hacerle una pregunta a este texto, tendríamos que hacerle la siguiente. ¿Qué es lo que vio allí? ¿Qué es lo que nace allí en esa desobediencia? Y lo vemos en Isaías 5:20, dice: hay de a los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Podemos ahí hacer un parate en esto. En el versículo 20 dice: hay de a lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Y si lo comparamos con la desobediencia, en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice: y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué había dicho Dios? Dios había hablado, Dios había dicho de que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer del árbol. No, Dios jamás dijo eso. Al contrario, dijo, el día que coman de ese árbol, van a morir. Fue una sentencia que Dios estableció. Dios dijo, el árbol no es bueno para comer, pero Eva dijo que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y cuando vemos allí en Isaías 5:20, ay de a lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. En Eva nace los que le dicen malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y hasta el día de hoy estamos padeciendo esas consecuencias. Allí está el origen de lo que hoy vivimos y de a las cosas que hoy en día las llaman buenas, siendo malas. Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay países que han alumbrado este último domingo pasado sus casas de gobierno, sus palacios, con los colores que representan al orgullo homosexual o orgullo gay, como le queramos llamar. Países que han adornado, que se han floreado, presidentes, gobernadores, que han hecho dedicatorias dirigidas a este tipo de personas. Han hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué nos puede esperar? ¿Qué le espera a esta sociedad que dice que la homosexualidad es algo bueno, que el lesbianismo es algo bueno, que las personas, que la conducta de las personas que se convierten en personas transexuales es algo bueno? Ay de a los que lo malo dicen bueno, ya lo bueno, malo. Qué terrible lo que pasó. Y hoy sufrimos sus consecuencias. Hoy sufrimos y vamos a pagar esas consecuencias muy caro. Y si tú eres, o mejor dicho, si tú practicas la homosexualidad, si tú practicas el lesbianismo, si tú eres una persona transexual, transgénero o de lo que hayas decidido ser, quiero decirte que Dios te ama, pero aborrece tu conducta, porque Dios te hizo de una manera y tú estás rechazando eso. Y no existe, no hay fundamento en la palabra de Dios cuando algunos dicen es que nací en un cuerpo equivocado. No existe eso, porque Dios creó dos sexos, hombre y mujer. Y todo eso Dios lo vio bueno, era bueno, porque Él es santo, Él es amor. Y quiero dirigirme hacia ti con el amor de Cristo. Quiero pedirte que te arrepientas, que Jesucristo te ama,
que Jesucristo tiene un plan contigo, pero de acuerdo al sexo que Dios te dio desde tu nacimiento y no aquel que tú elegiste. Porque si tú elegiste el camino de la maldición, donde aunque me digas, y aunque me perjures, y aunque te rías, estás vacío por dentro. Te duele. Sientes que aunque has cambiado tu parecer, tu vida está vacía. Espiritualmente nada te satisface. Y eso es porque el único que puede llenar tu vacío se llama Jesucristo el Señor. Y Jesucristo te ama. Y Jesucristo quiere cambiar tu vida. Después vemos el versículo 21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son sabios en sus propios ojos! Y esto es algo muy común. Y está a la misma altura. Es un ay, como a aquellos de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y a veces nosotros nos admiramos del alcohólico, nos admiramos de la persona que, como les decía, practica la homosexualidad, el lesbianismo o cualquier otro tipo de práctica que está relacionada con lo inmoral. Y decimos que es grave, pero nosotros cuando nos creemos sabios ante nuestros propios ojos, Isaías dice, ay también de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay que ser prudente. ¿Cuántas veces Satanás no viene con esa frase? Tienes que ser prudente en tu trabajo. Tienes que ser prudente en tu hogar. No digas lo que está malo, lo que está bien. Porque hay que ser prudente, debemos ser cristianos porque la Biblia, y sacamos de contexto los textos y decimos porque la Biblia nos dice que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero sin embargo, la Biblia dice, ay, es un lamento, ay, es un dolor, es el dolor de Dios en todo esto. Y Eva dice que vio el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Este también fue el pecado de Eva. Eva se consideraba sabia en su propia opinión y cortó camino para alcanzar la sabiduría. Porque en primer lugar, había alguien que quería enseñarle a Eva lo bueno y lo malo. Y no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que era Dios mismo, que dice la Escritura que se paseaba por el huerto del Edén. Nuestra primera fuente de conocimiento debe ser Dios, no nuestra opinión, no nuestra experiencia, no nuestra manera limitada de ver las cosas. La primer fuente de conocimiento para diferenciar lo bueno y lo malo es Dios, es su palabra, no lo que nosotros, no nuestras tradiciones. ¿Cuánta gente no abandona la religión tradicional porque es una tradición de familia? Ellos saben que está mal lo que se predica. He hablado con personas que profesan el catolicismo por años y una vez visitando a un hombre mayor, hace ya unos años atrás, después que terminamos de hablarle del Señor, lo invitamos a aceptar en su corazón a Jesús. ¿Y saben lo que me respondió este hombre? Este hombre me dijo, yo sé que lo que ustedes están diciendo es verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que existe el cielo o el infierno. Cielo y infierno, perdón. Pero
hay algo que no puedo abandonar. Y dice, esta, mi tradición. Mi familia fue católica. Mi mamá fue católica. Mi papá fue católico. Y yo voy a seguir siendo católico porque es una tradición de familia. Y realmente muchos piensan así hoy y no la abandonan por la tradición. Pero la tradición, querido amigo, amiga, hermano y hermana, no salva a nadie. Ni siquiera a ti, creyente, cristiano. La frase, famosa frase, hemos nacido en cuna cristiana. Yo no sabía que existía una cuna cristiana. La única cuna cristiana que existe se llama Nuevo Nacimiento. Y no lleva el nombre de ninguna familia en especial. Ninguna familia evangélica, ninguna familia católica o la familia de que sea. Lleva el nombre de Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En primer lugar, la fuente de conocimiento era Dios para la mujer. En segundo lugar, Dios había puesto a Adán como el guía espiritual también de su mujer. Adán tenía el deber de enseñarle a Eva los principios bíblicos y cristianos. Tenía el deber de enseñarle a Eva lo bueno y lo malo también. Porque así la escritura lo dice. Dice que el varón es cabeza de la mujer. Y está hablando en ese aspecto del deber del varón de enseñarle a su mujer. Ahora yo te hablo a ti, esposo. ¿Qué le enseñas a tu mujer? ¿Has tomado el compromiso de enseñarle lo bueno y lo malo, de guiarla? Y con esto no estoy diciendo que tu esposo tiene que ser un teólogo, que no se malentienda esto. Sino se habla de que el esposo debe marcar la guía y una buena guía para su esposa. Y no me malinterpreten, no, esto no es tener a la mujer en sujeción, en una sujeción entre comillas, de mandarla a la mujer como si fuera cualquier cosa, porque la mujer es creación de Dios. Y el Nuevo Testamento dice que ya no hay diferencia entre varón y mujer. Ante la presencia de Dios somos iguales. Y es más, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Necesitaba de la compañía, del complemento de la mujer. Y este texto lo utilizamos siempre para hablar de que de una persona cuando se va a casar, pero esto va más allá, es más profundo aún. Está hablando de que una sociedad se debe complementar de varones y de mujeres, que ambos tienen dones, talentos y atributos de Dios y que se complementan entre sí, y no solamente en un matrimonio, sino puede ser en un trabajo, en una empresa, en el lugar que sea, porque Dios así lo diseñó. Entonces, Eva fue sabia en su propia opinión, fue sabia en su propia opinión porque tomó del árbol, no le consultó a su marido, y su marido, cuando apareció, en vez de reprender a su esposa, comió del fruto. Entonces los dos cayeron en pecado. Eso sucede cuando queremos tomar conocimiento a cualquier precio, cuando queremos conocer y no utilizamos las fuentes de conocimiento. ¿Cuántas veces ha pasado eso? O si vamos al ámbito eclesial. A veces tengo que ser sincero en esto, y discúlpenme, usted que tal vez es miembro de la iglesia o algo,
tengo que ser sincero en esto. Muchas veces uno recomienda cierta enseñanza, ciertos predicadores para que escuchen a esos predicadores y se nutran de ellos porque uno los ha visto y los ha escuchado y saben que predican una sana doctrina. Y lo primero que hacemos, en vez de escuchar eso, agarramos nosotros, cortamos camino y buscamos a otros para escuchar. ¿No es lo mismo eso? ¿No es ser sabio en su propia opinión? Si los líderes de la iglesia, si el pastor de la iglesia dice, porque son hombres puestos por Dios para pastorear, si dice que es por acá y ese hombre de Dios va conforme a la palabra de Dios, debemos ir por allí, porque si no terminamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Porque Efesios 4:11 dice, a unos puso Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres, dice, somos engañados, dice, con las artimañas del error, sino para que conjuntamente, y bueno, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo, que seamos moldeados a la forma de Jesús, que tomemos la forma de Cristo. Pero nosotros tomamos otro camino. Nosotros escogemos, cortamos camino y queremos conocer con nuestros métodos. Con nuestros métodos realmente queremos conocer, queremos tomar. Y a veces hay cosas y Dios ha llamado a personas a diferentes ministerios. Y si Dios te ha puesto en un lugar, tienes que funcionar en ese lugar que Dios te ha puesto. Eso pasó en Eva. Fue sabia en su propia opinión y fue prudente delante de sí mismo. ¿Dónde muestra la prudencia, la aparente prudencia a Eva? Cuando dice, no comeréis ni le tocaréis, dice. Allí muestra esa prudencia a Eva de no tocar cuando Dios jamás había dicho. Lo único que Dios había dicho, no coman, pero Eva le agrega prudencia. Después dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, dice, el alcohol. Esto está en cristianos, en creyentes también. Está en personas que no conocen a Jesús y son muy valientes para beber vino. Son hombres fuertes para mezclar bebidas. Joven, jovencita, ¿qué haces? Mezclas de bebida en los boliches. Eso está muy mal. Te estás destruyendo. Te estás haciendo un mal. Porque estás buscando en la mezcla la satisfacción de tu vida. Pero la única satisfacción es Jesús. A ti que bebes, que te vas de tu casa el viernes y vuelves el domingo. Que te vas con tus amigos y bebes y bebes y bebes y bebes. Ay de los valientes, que son valientes para beber vino, pero son cobardes para llevar una familia adelante. Y no solamente le hablo a los varones, también hay mujeres. Hay mujeres que hasta beben mucho más que los varones. Hay los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Se está refiriendo al soborno. A los que justifican al impío de mala manera, con engaño, con soborno, y al justo quitan su derecho. Qué increíble esto. Y al justo quitan su derecho. Es delicado esto.
Hasta conozco una jueza, conocí una jueza en una oportunidad que no quería fallar en contra de una iglesia cristiana. Pero ¿saben por qué no quería fallar? No porque la iglesia no hubiese actuado mal, porque la iglesia había actuado pésimamente, sino que no quería fallar porque ella era evangélica. Qué vergüenza, porque la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, no está por encima de la verdad. La iglesia se encarga de sostener la verdad. Ella muere por una denominación, está muriendo por una denominación, pero la Biblia me llama a morir por Cristo y por el Evangelio de Jesús, por la verdad. Si no hubiese habido hombres a lo largo de la historia que hubiesen estado dispuestos a morir por Cristo y por el Evangelio, hoy el Evangelio no existiría. Pero Dios siempre levantó hombres que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y por el Evangelio. Dos cosas que van unidas de la mano. Santiago 3 dice, la sabiduría de lo alto. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eva anheló la sabiduría, pero anheló la sabiduría humana. Dice que vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y miren de lo que dice Dios, su palabra de la sabiduría humana. Dice que la sabiduría humana tiene frutos que realmente son dañinos. Si vemos en la palabra de Dios, si vemos en el libro de Santiago, cómo Santiago nos habla de la sabiduría de Dios. Podemos leer nuevamente esos pasajes en Santiago. En Santiago 3:15. Dice Santiago 3:15 sobre la sabiduría humana. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Lo dice así Santiago, directamente. No anda con vueltas. Si nosotros anhelamos sabiduría humana, debemos saber esas tres características: terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque Eva atendió a la sabiduría de Satanás, porque Satanás le dijo otra cosa. Ella aplicó la palabra de Dios de otra manera, de una manera humana. Y las consecuencias hasta hoy las pagamos. Debemos pedir la sabiduría de Dios, porque dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, la cual Dios da
a todos, dice la palabra del Señor, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios está dispuesto a darnos sabiduría de lo alto. Este tiempo que vivimos necesita sabiduría de Dios para vivirse. Ya no alcanza, nunca alcanzó, y menos ahora, con sabiduría humana. Habacuc capítulo 2 dice en el versículo 6, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Aflicción es lo que en la versión Reina Valera 1960 dice, ay, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Ay, dice otras versiones. ¿Qué aflicción te espera? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. ¿Qué aflicción te espera a ti que te emborrachas, a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Cuántos han perdido sus riquezas en este tiempo? ¿Cuántos han perdido, cuántos bares se cerraron por varios meses? ¿Cuántas cosas sucedieron en este tiempo? Ay, ay, porque tenemos un Señor que ve todas estas cosas. Planificamos, robamos, nos corrompemos, pero el Señor está mirando. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Si el Señor le mandó a Job a guardar silencio, que era un siervo justo, perfecto, consagrado a Él, ¿cómo no va a mandar al Señor a mandar a silencio a esta tierra, a este mundo corrompido, que se ha olvidado de Dios? ¿Cómo no va a ocurrir de esa manera?
Todo por el deseo, por codiciar, por lo que nace en el huerto del Edén. Allí nace, ay de lo que los buenos dicen bueno y lo bueno malo. Romanos 1 podemos ver, seguimos con el mismo tema. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no han querido tener en cuenta a Dios, esta es otra versión, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. A eso nos lleva la sabiduría humana. A eso lo llevó a Eva. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por eso, porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente inútil, que los lleva a hacer cuanta inmoralidad existe. Esto está sucediendo hoy. Hoy lo malo es el modelo de familia tradicional. Hoy lo malo es el papá y una mamá juntos. Y hoy lo bueno es ver a una mujer con otra mujer juntas, en pareja o casadas, a un hombre viendo a otro hombre, estando unidos, porque Dios se ha cansado también y los ha entregado a una mente inútil. Pero si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás escuchando esto es porque Dios te ha dado la oportunidad. Te ha dado la oportunidad de que cambies tu actitud, de que te arrepientas. Si seguimos leyendo, esto es interesante. ¿Por qué cuidó Dios el camino hacia el árbol de la vida? ¿Han prestado atención a ese pasaje? Dice que los ángeles no estaban cuidando directamente el árbol, sino que estaban cuidando el camino hacia el árbol de la vida. Dice Génesis 3:24, como vemos en pantalla, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Dios estaba custodiando el camino por medio de los ángeles hacia el árbol de la vida. El camino, no el árbol en sí. ¿Por qué el camino? Te preguntarás. ¿Qué representa este camino?
Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Los ángeles custodiaron el camino y no el árbol en sí, porque el camino era lo más importante, era lo que llevaba al árbol. Si ellos encontraban el camino, iban a encontrar el árbol de la vida, iban a llegar hasta el árbol de la vida, iban a comer de él y iban a vivir eternamente. Si nosotros encontramos el camino que es Jesús, encontramos el cielo, encontramos la vida eterna. Y era muy importante la labor de los ángeles. Ven que los ángeles cuidan el camino. Y si seguimos viendo en el Nuevo Testamento, en Mateo 2, versículo 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Otra vez un ángel del Señor cuidando el camino, cuidando a Jesús. Dice que se le apareció a José y le dijo, levántate y toma al niño porque lo van a querer matar. Lo que quiero que veamos es la relación entre Jesús y los ángeles. Los ángeles cuidaron el camino, cuidaron a Jesús. Jesús no realizó este trabajo solo. Jesús realizó este trabajo en conjunto con el Padre, donde dije, lo que hablo no lo hablo de mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. En conjunto con el Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús en su bautismo. Y en conjunto con los ángeles, que tuvieron la función de cuidar a Jesús, de cuidarlo como ese ser humano que era Jesús, porque Jesús era Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y la actividad del ángel fue importante en ese momento, porque si el ángel no hubiese intervenido, hubiese matado al niño. Dice, lo hubiesen matado al Señor Jesús. Entonces, Jesús trabajando con los ángeles. Después Lucas 2, 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y después saltamos al 12. Esto os servirá de señal, los ángeles hablando. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud
de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra vez los ángeles indicando a los pastores el camino. Dios prohíbe el acceso al camino del árbol de la vida en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y en el Nuevo Testamento los ángeles abren el paso para el camino, para que las personas se encuentren el camino que se llama Jesús. Encontrar el camino que es Jesús es encontrar todo. Después Lucas 22, hablando del cuidado del camino, versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Otra vez el ángel cuidando a Jesús. Un ángel. Y lo fortaleció. Esto es Getsemaní. Jesús ya había sudado, allí había sudado grandes gotas de sangre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para cuidarlo. Jesús en su parte humana necesitó del cuidado de los ángeles. Entonces vemos allí que el trabajo de los ángeles en la consumación de la salvación, de la redención, fue fundamental. La palabra ángel significa mensajero. Mateo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó. Esta es la tentación de Cristo en el desierto. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ángeles cuidaron a Jesús en el desierto. Le servían. Estaban con él allí. Y acá lo describe Mateo 4, en la tentación de Jesús, donde Satanás apareció, pero ángeles aparecieron para cuidar la parte humana de Jesús. Entonces acá vemos una figura maravillosa de esto. Pero lo más maravilloso de todo es que no solamente Jesús se identificó con nosotros como seres humanos, siendo Dios, sino que también primeramente Jesús se identifica en el Antiguo Testamento con los ángeles, porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Entonces Cristo se identificó totalmente con la creación de Dios. Cristo identificado totalmente con la creación de Dios. Qué maravilloso esto que vemos. La intervención de los ángeles. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos la intervención de ángeles? Y finalmente dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel que le habló a Juan cuidó de que Juan no lo adorara, de que Juan no confundiera el camino
de que Juan no errara, porque Jesús es el camino. Los ángeles tuvieron una gran participación en el plan de redención. Así como los ángeles tuvieron gran participación para cuidar el camino del árbol de la vida, para prohibir, los ángeles tuvieron gran participación en la obra de redención para permitir. Porque Jesús es el postrer Adán. Todo lo que se cerró, todo lo que se cerró en el huerto del Edén, todo lo que se negó, se abrió con incontables bendiciones en el Nuevo Testamento. Entonces vemos lo rico que son los primeros pasajes de la Biblia, el principio, y cómo todo es figura de lo que iba a suceder. Jesús fue cuidado y Jesús se identificó con toda la creación de Dios. Como Jesús se identifica con nosotros hoy. Como Jesús se identifica contigo, como Jesús se identifica conmigo. Jesús se identifica hoy, en este momento, contigo también. Y Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere que le recibas en tu vida como Señor y Salvador. Jesús te ama y Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Si tú deseas aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y pongo mi fe solamente en ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador en esta noche, tú puedes tomar contacto con la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia, dejarnos tus comentarios, tus datos, y vamos a estar tomando contacto contigo en el caso que tú quieras conocer más de la palabra de Dios. Hemos visto todo y hay mucho más que podríamos ver de lo que sucedió en el huerto del Edén. Hemos visto que hasta hoy pagamos consecuencias, pero también hemos visto que Cristo, Jesús, vino a este mundo y Él hace todas las cosas nuevas. Y Él puede hacer de nuevo tu vida en esta noche. Él puede cambiarte. Solamente tienes que acercarte a Él. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Y si no la has compartido, compártela con tus contactos, con tus seres queridos, con todos los que conoces, para que el Evangelio se siga extendiendo. Damos gracias al Señor como iglesia por este tiempo que hemos compartido y invitarte para los próximos días, para el día sábado, en la mañana, a partir de las 11, vamos a tener una enseñanza para los niños también. Y el día domingo a las 10:30 también te invitamos a que te conectes en este espacio que hemos titulado Conectate
y puedas escuchar también la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. ¿Quién les habló? El pastor Hugo Ramírez en esta noche, su servidor. Os despide en esta noche con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.